En Bilbao acabo de mandar la guía del Camino de la Costa a casa, pero parece que la mochila no es más ligera ahora. Y como quería ir a Correos y Chechu a la catedral, vamos a ver si nos encontraremos cerca del ayuntamiento. Una vez más paso por el Museo de Guggenheim, que me encanta. Y un gran aficionado del Athletic. Que se me vea feliz, ¿no? Por primera vez paso por el albergue de peregrinos de Bilbao, que normalmente está abierto solo en verano. Se encuentra en las afueras de la ciudad y está muy lejos de la variante que pasa por la otra orilla del río Nervión. Aún estamos en el Camino de la Costa. Camino cortado. Por ahí. Aquí se separa el camino. Llegamos al cruce definitivo donde tenemos que dejar el Camino de la Costa y vamos hacia el interior. Pienso en mis amigos nuevos que he hecho durante la última semana y que siguen por la costa. Por fin estoy en el camino olvidado, un camino con un nombre misterioso que me ha atraído desde que supe de su existencia en el albergue de Bezain hace 3 años. Sobre todo porque era un camino más largo que el camino de Baztán o el camino vasco del interior.
Esta primera etapa hay mucho asfalto, demasiado para mi gusto. Y el tiempo ha cambiado, está nublado, ya no hace tanto sol como los primeros días. La señalización aquí en Vizcaya es excelente, no se puede perder. Pero una vez Chechu se pone nerviosísimo, después de haber consultado el mapa de Google en su móvil que le avisa que ya hemos pasado la meta de la primera etapa, Güeñes. Preguntamos a un señor que pasea por el Videgori y nos dice que faltan aún unos 2 kilómetros. Atención, no se puede confiar en Google Maps ilimitadamente. Me habría gustado quedarme aquí. Supuestamente hay un albergue de peregrinos en Güeñes, pero cuando Chechu llama a la encargada del albergue, esta le dice que hay que avisar la llegada con antelación de al menos 3 días. Menos mal que hay un hotel, pero si sigue siendo así, va a ser un camino carísimo. Por la mañana, Chechu insiste en ir al ayuntamiento para preguntar por un sello para la credencial. No quepo. Es para coches, pero no para personas. El camino al interior había uno muy bajito. El camino olvidado en Euskadi me acuerda del camino vasco del interior en Guipúzcoa. Es casi completamente por asfalto. Ahí uno sigue el valle del río Oria, aquí seguimos el valle del río Cadagua. Al menos no hay tráfico de coches porque muchas veces lleva por un Videgori, un carril para bicis.
gatitos. En Balmaceda se nota todavía los efectos de la crisis económica hace casi 10 años. Chechu encuentra un banco con el escudo del Athletic y está flipándose de ilusión. Vale, sí. Te doy la cámara también. Un visionario hermano. ¿Me quito la gafas que quede más natural o...? Te ves muy natural. Sí.
Pero mi boina la tengo en Alemania. Y mucho asfalto. Todo el día. Otra vez. Por fin un poco de camino, pero quién sabe hasta cuándo. El camino olvidado tiene muchas denominaciones. Camino del Cadagua, Camino del Valle de Mena, Camino de la Montaña, Camino Viejo. En el Camino del Sureste el problema consistía en dos asociaciones de amigos del Camino de Santiago del Sureste y de Levante, que discutían por el camino justo. Aquí el problema es que no hay ningún concepto general para el camino entero. Chechu tiene una guía del olvidado con muchas fotos y perfiles de altura que son de poco valor como comprobamos después de unas etapas. Yo tengo una guía que al menos nos da una pequeña orientación por la descripción del camino. Ya hemos pasado la frontera entre Euskadi y Castilla y León sin darnos cuenta, pero sí se nota que la arquitectura es un poco diferente ahora. Horas y horas solo por asfalto. Esto muere los pies. Es una carretera sin mucho tráfico. Apenas pasan algunos coches. Esto ha sido la última grabación que hice con mi cámara. Después ya no funcionó. Una vez más un fallo técnico. ¡Qué desesperación!